Grabando, 4, 3. Bienvenidas y bienvenidos a un segundo programa de Desayunando con Pérez. Muchas gracias por acompañarnos. Oigan, estamos muy contentos porque el video que publicamos hace 8 días alcanzó más de 1.200.000 reproducciones. Así que muchas gracias por su apoyo. Esperamos también contar en este segundo episodio con ustedes, con su like. Ya sabe, que comparta, que comente, que lo comparta en sus grupos de WhatsApp con la familia. Y bueno, pues hoy estamos de manteles largos. Déjenme les presento a nuestra invitadaza del día de hoy, la ministra Lenia Batres, también mejor conocida más bien como la ministra del Pueblo. Ministra, muchas gracias de verdad por aceptar esta invitación aquí al Desayuno con Pérez. No, pues con mucho gusto aquí, pues a sus órdenes para desayunar y platicar con ustedes el día de hoy. De los temas que están en tendencia, mi querido Charlie, mi querido Toño. ¡Ay, qué emoción! Pues para comenzar, ministra, este desayuno, una plática muy amena. ¿Quién es Lenia Batres? Porque yo creo que los mexicanos, las mexicanas quieren saber quién es usted. ¿Cómo llegó hasta donde está? ¿Dónde estudió? Su trayectoria, un poco que nos pueda platicar para que la conozcan más. Pues soy chilanga, tengo 55 años y pues todos mis estudios, yo estudié la licenciatura en Derecho y la maestría en Derecho Penal, tengo otras 2 maestrías en Estudios de la Ciudad y en Gestión Pública. Un doctorado con examen profesional pendiente y otro en Estudios de la Ciudad y otro doctorado en Derecho Constitucional que me encuentro cursando. He estudiado en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, universidades públicas, pero también a universidades privadas, en la Universidad Humanitas, en la Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México, y además he hecho muchos diplomados en seguridad pública, en derecho parlamentario, en derecho electoral, en derecho urbanístico, que es una rama muy poco desarrollada en México. Y me gustó mucho la actividad académica. Un tiempo me dediqué a trabajar en la investigación académica, un poco antes justamente de ingresar primero al gobierno federal en la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. Ahí fui consejera adjunta, que fue el cargo inmediato anterior al que tuve antes de ser propuesta por el presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, para formar parte de la terna que finalmente fue votada en el Senado en 2 rondas y finalmente decidida por el propio presidente. He trabajado a lo largo de mi vida pues en el derecho. Llevo pues más de 30 años trabajando en cuestiones jurídicas muy diversas, por cierto, y eso en realidad me gusta mucho y creo que me da una perspectiva también distinta en este momento a la hora de estar trabajando en los juicios, en los diferentes enfoques que se pueden tener de los asuntos que vamos decidiendo, en particular en el Pleno de la Suprema Corte, en la segunda sala de la que formo parte, que ve los temas laborales y administrativos. He trabajado tanto en litigio particular, en diversas áreas, amparo administrativo y civil, fundamentalmente, penal intenté en algún momento. Es nuestro país muy difícil el litigio penal, muy complicado. Pero en la mayor parte del tiempo trabajé en el área administrativa, en el derecho que se trabaja desde los gobiernos. Entonces formé parte de gobiernos delegacionales, fui directora general jurídica y de gobierno en Cuauhtémoc, fui asesora en Tlalpan con la doctora Claudia Sheinbaum, justamente cuando fue ella
jefa delegacional. Trabajé además fui directora jurídica en la entonces Secretaría de Transportes y Vialidad, hoy CEMOVI, en el gobierno de la ciudad. También trabajé en CEDUVI. Ahí trabajé en proyectos especiales, me tocó toda la parte del COVID, trabajar muchos instrumentos que ayudaran a levantar, pues sobre todo la actividad constructiva en la ciudad en un momento dificilísimo. Es el momento en el que se ha caído más la industria de la construcción en los últimos 20 años. Entonces fue un momento complicado para la ciudad y se logró salir adelante de manera muy importante. Y me ha tocado trabajar mucho instrumentos jurídicos. Creo que si tuviera que pensar cuál es mi mayor experiencia en el derecho es la elaboración de instrumentos jurídicos, tanto legislativos como administrativos. Y bueno, ahora en la Suprema Corte pues estamos trabajando obviamente los proyectos de sentencia. Ha sido un trabajo fascinante. Entramos con un equipo con muchas ganas, es un equipo de más de 70 personas que conforman la ponencia, como cada una de las ponencias de cada ministro, y trabajamos pues nuestros proyectos con mucho entusiasmo. Ministra, pero llegaste en un momento muy importante al país. Yo creo que tu relación y tu cercanía con el pueblo y la iniciativa privada y el trabajar y el gobernar para todos los mexicanos, yo creo que es una parte muy importante. Los empresarios te ven bien, te sienten bien, la iniciativa privada se siente muy segura y cobijada contigo, y también el pueblo. Yo creo que esta parte es lo que todos tenemos que tratar de trabajar y de caminar, y eso es, yo creo que el día de hoy tú como ministra ya eres ministra de todos los mexicanos, para todos los mexicanos, y si logramos llevar este puerto y desenmascarar todas esas mentiras que existen, los temas negativos, el día de hoy todo lo que está sucediendo con el tema de la reforma, creo que tú estás más enterada de esos temas y valdría la pena que nuestro público lo escuchara de parte de ti, para que así como se sienten hoy los empresarios seguros a tu lado, se siente el pueblo de México. Sí, pues entramos en un momento interesantísimo, claro, nos toca una coyuntura fundamental. El México del futuro. Histórica. No teníamos hace un año una perspectiva tan clara de que iríamos por este rumbo, y es muy importante, obviamente, que asumo un compromiso absoluto con esta transformación del Poder Judicial de la Federación y con los poderes judiciales del país. Hay un tema en el que nuestro país institucional y socialmente se ha desarrollado muy poco, que es el tema de la justicia. Entonces era un enorme pendiente, se abre una brecha de oportunidad pues para hacer una enorme reforma, y creo que hay unas condiciones excepcionales también para confrontar el tema y plantear condiciones en el Congreso, condiciones en el propio Poder Judicial, aunque no se perciba tanto, por supuesto que las hay, y hay condiciones sociales para empujar esta reforma, que eso es finalmente lo que termina logrando transformaciones reales en el país. Si no hubiera condiciones sociales, pues no pasaría una reforma de este vuelo. El Poder Judicial fue creado pues junto con el nacimiento de los estados nacionales, en el caso de América Latina con las independencias de los países latinoamericanos, como fue nuestro caso, con un modelo muy digamos que nacido del rompimiento de las monarquías, ¿no? Y se ha reformado muy poco, se ha cuestionado muy poco, y entonces tiene todavía características casi medievales, algunos aspectos del Poder Judicial. Pero esto es muy bueno para que el pueblo lo entienda. Vamos por buen camino, vamos a un buen puerto. El México del futuro es un gran México. No sé usted cómo lo siente, cómo lo ve en todas las reformas. Yo creo que lo que está haciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador y lo que está haciendo hoy la presidenta Claudia Sheinbaum, yo creo que van a llevar a México a un buen puerto en todas las áreas, porque esto podría existir, y aquí está la muestra.
pues vea cómo llegó usted, ¿sí me entiende? Pues si no quisiéramos hacer estas reformas, pues seguíamos poniendo los ministros. Así es. Este es el ejemplo. Así es, ¿no? bueno. Entonces, que lo Pues, entiende el pueblo, que no sí, queremos hacer sí. el mal. Si quisiéramos hacerlo, pues nosotros ponemos los ministros y decidimos todo en el país. Aquí está la muestra. Es que usted llegó por una invitación del presidente en la terna. Nosotros podríamos tener ternas. Lo estamos invitando a todo el pueblo a que participen en la democracia. Fíjese que es esa parte paradójica que es yo creo que el colmo, porque llegaron, no lo entienden. No, pero llegaron incluso a criticar muy fuertemente el nombramiento de su servidora como un nombramiento, designación del presidente. Y entonces por ahí dicen algunos que andan argumentando contra la reforma, vean a lo que nos arriesgamos con el voto popular. Bueno, ¿cuál es su problema? ¿La designación del presidente o el voto popular? No, pues justamente si el problema es la designación del presidente y de los ministros, pues el voto popular la resuelve. Pero también dicen lo mismo del presidente, no sé si lo recuerdas. O sea, esto decían, si Andrés Manuel llega de presidente, esto va a ser Cuba, va a ser Venezuela, el dólar va a estar arriba de los 60 pesos. Si Andrés llega de presidente, nos vamos a ir a vivir fuera de México. No se han ido y siguen molestando, no se han dado cuenta. No, y en realidad es una enorme oportunidad, porque México ya vivió el voto popular de ministros. No se reformó mucho el modelo de la propia Suprema Corte en su momento, pero en el siglo XIX, con la Constitución de 1857, se eligieron varios ministros por el voto popular indirecto, porque se decía que, se nombraba, todos los cargos de elección popular se nombraban por una vía indirecta. Entonces se nombraban electores y estos electores votaban tanto por los diputados, por los senadores, por el presidente, pero también por los ministros de la Suprema Corte. Y en esas elecciones que duraron más de 30 años de ministros de la Suprema Corte, pues se eligieron grandes juristas de nuestro país. Para empezar, don Benito Juárez García, antes de ser presidente de la República, fue presidente de la Suprema Corte como ministro, electo por el voto popular. Y también Ignacio Vallarta, Ignacio Ramírez, incluso Sebastián Lerdo de Tejada, que después no cooperó tanto con el movimiento reformista del siglo XIX, pero tenemos esos antecedentes. Es decir, cuando se votó por los ministros, no se votó por los peores ministros que hayamos tenido. En realidad se votó por grandes juristas que incluso fueron los grandes constructores del Estado mexicano, o reconstructores después de todo el movimiento de reforma y con todos sus colapsos que tuvo el conjunto de nuestras instituciones en el siglo XIX, que por tanta fricción, tuvimos hasta guerra civil, y algunos momentos muy difíciles para digamos que un rumbo mucho más tranquilo. Tuvimos 2 invasiones en el siglo XIX, pues la francesa, que fue muy fuerte, y luego la norteamericana. Pues logramos, les toca a Maximiliano y luego la invasión estadounidense. Pero lograron sacar a nuestro país adelante, justamente esa generación de juristas, de ministros y de estadistas que construyeron nuestro país. Entonces, es la única experiencia que tenemos de voto popular de jueces. Si Ministra, lo logramos ¿cuál sería así, tu mensaje a la iniciativa privada en México y a los empresarios en el extranjero sobre el tema de la reforma judicial en nuestro país? Pues yo creo que nos da una posibilidad de fortalecer un conjunto de aristas de la justicia, en las que creo que no tiene nadie de qué preocuparse, sino por el contrario, de generar mejores condiciones de certeza jurídica
porque tenemos un poder judicial actualmente muy oscuro, muy encumbrado, metido en sí mismo. Nadie sabe qué resuelve, cómo resuelve, por qué resuelve así. Por ejemplo, la Suprema Corte resuelve en pleno, resolvemos 9 asuntos semanalmente, pero en sala resolvemos 120, 140 a la semana en las 2 salas en las que funciona la Suprema Corte. Es decir, más del 90% de los asuntos se resuelven en las salas, y las salas solamente tienen sesiones privadas, no tienen sesiones públicas, y ahí se resuelven una enorme cantidad de temas fiscales, laborales. Estos dos tienen un gran ámbito empresarial, una gran participación empresarial, pero también civiles, penales o de otros tipos. ¿Qué les decimos a los empresarios? Se puede transparentar la función de la Suprema Corte, pero del conjunto de los tribunales del país, sobre todo para quienes son víctimas de la corrupción. Siempre la transparencia nos permite combatir actos de corrupción. Este tipo de juicios que resuelven cosas absurdas, o juicios en los que se tiene favoritismo, que se resuelven con parcialidad. Creo que la oportunidad de que hagamos esta reforma va a combatir directamente estos temas que afectan muchísimo al empresariado, en general a la gente, pero digamos que a los empresarios, pues porque genera condiciones de desequilibrio, de desigualdad, cuando hay parcialidad hacia uno, sobre todo unos empresarios en ocasiones muy, muy poderosos, pues no generan certidumbre ni condiciones de igualdad en el mercado, en el comercio, en las actividades en general económicas. El que tuvieran en algún momento, ya actualmente no, que eso es un tema bien interesante, los temas fiscales, que se les dieran algunas ventajas fiscales a unos empresarios sí, no a otros no. Eso en el país. Bueno, afortunadamente, por ejemplo, ya el hecho de que se haya prohibido la condonación de impuestos en la Constitución ha sido muy importante, y se refleja también en las resoluciones jurisdiccionales de la Corte. ¿Y en la recaudación? Bueno, obviamente, y permite que el país tenga muchísimo más recursos, y eso por supuesto que beneficia pues, a la población en general, pero también por supuesto a los empresarios mismos que necesitan esa infraestructura para funcionar, y esa certeza, y bueno, pues condiciones de mucha estabilidad del país, bueno, y una base de consumo suficiente, que es también parte de lo que ha proporcionado una política social muy amplia, que ha sido posible gracias a la recaudación. Bueno, el hecho de que se impida, en el caso de los jueces, que se estén dando, porque se daban muchísimas, digamos que sentencias favorables para que algunos empresarios no pagaran impuestos. Bueno, tenemos que ha reducido muchísimo la cantidad de juicios fiscales que llegan, por ejemplo, hasta la Corte, y tiene que ver con esas reformas. Y es muy importante porque eso generaba desequilibrios, concentración en algunas empresas, las que podían y tenían, pues sobre todo condiciones de influencia, mucho influyentismo, que es el que ha permitido este tipo de... Toda esta corrupción del cuello blanco, pues, caray, esa fue una tristeza. Es por lo que yo me subí con Andrés Manuel López Obrador, por acabar con la corrupción y la impunidad. Estoy totalmente convencido de ello. Estoy con él desde hace muchos años, he caminado con él, camino hoy con la próxima presidenta de México, estoy muy contento, y yo creo que lo que se está haciendo, no nomás en el tema judicial, sino en todas las áreas, lo que tocabas, el tema fiscal, ministra, es muy importante. Yo creo que esta facturación de empresas que no existen, que tanto daño le están haciendo al país, y yo creo que eso es una verdadera tristeza. No hay más daño para un país, para un estado, para un municipio, que políticos corruptos, rateros y traidores. Yo creo que esto es lo que a México le tenemos que dar la voltereta. Yo creo que de la mano tuya, ministra, y de todo el país tenemos que caminar para llevar este México a un gran puerto. Tenemos una gran oportunidad. Veo este México estos próximos años con la presidenta Claudia,
que tenemos la oportunidad de llevar a México a ser una potencia económica, estar dentro de las 10. Hoy se habla que estamos dentro de las 12. Pasar a las 10 es algo maravilloso y yo creo que nos están volteando a ver todos nuestros socios comerciales en el mundo. Hoy México está en los ojos del mundo. Digan lo que digan, hablen sobre los temas en contra de... Ya la gente ya no les cree, pero sí es muy bueno este mensaje para dar esta seguridad, esta certidumbre, todo esto que se comentaba del Cuba, del Venezuela, esto ya no existe. Volteen a ver el México del futuro. Así es. Yo creo que ese es el gran reto de que acompañe pues un poder judicial que transite igualmente, que evolucione, que se desarrolle, que se democratice en conjunto con las demás instituciones. Yo creo, Charlie, que entramos a un tema que le interesa mucho a nuestra audiencia, ¿no? Aprovechando la coyuntura que nos dio Toño, es el tema de los privilegios obscenos que existen todavía en la Suprema Corte y que para mí, desde mi punto de vista, es lo que fomenta esta defensa de la oposición y grupos que todavía los apoyan en contra de la reforma al Poder Judicial que se está llevando a cabo en estos días en las cámaras del Congreso de la Unión. Ministra, cuando usted llega a la Suprema Corte después de este agitado proceso legislativo en el que pues se agotan las dos primeras oportunidades que tiene el Senado, ¿no?, para elegir entre las ternas que envía el Ejecutivo y la designa el presidente López Obrador, ¿qué Poder Judicial, qué Suprema Corte la recibe? ¿Es verdad esa lista o qué tan verdad es esa lista de privilegios que ofenden al pueblo de México por lo costosos que nos salen a todos los mexicanos? Ostentosos. Y algunos que rayan en lo ridículo, ¿no? Porque cuando uno se tiene que comprar unos lentes, echarle gasolina al tanque de su carro, sale de su propia bolsa, ¿no? Y aquí pues lo pagamos uno a través del erario, pero sobrepasado, o sea, 4 teléfonos, es verdad, 20 y tantos mil para gasolina, ¿qué tan verdad es esto? Sí, iPads, presupuesto para lentes, hasta cirugías, togas, lavandería, comidas, vaya, los sueldos, taller para el auto, ¿no? También hay talleres, sí. ¿Qué tan verdad es eso? ¿Y qué la llevaron a tomar la determinación de renunciar tanto a los privilegios como a los sueldos, que son una ofensa al pueblo de México, ministra? Pues yo me puse puntualmente a ver lo que podía comprobar, porque hay varios datos que se dan de lo que conforma las remuneraciones de un ministro. Entonces, cuando ingreso, pues lo primero que se me entrega es una carpeta justamente con las prestaciones ordinarias y no ordinarias que se entregan a los ministros, y entonces me pongo a hacer cuentas y sí, yo de todos los ingresos que se le pagan a un ministro contabilizo 590,000 pesos al mes. Eso es lo que he contabilizado. Me dicen que además pueden llegar a haber otros ingresos. Bueno, pues de esos ya no sé. ¿Cómo? ¿Tenía que aceptarlos para ver de qué se trataba? ¿O cómo que además? No. O sea, otras prestaciones que llegan, o sea, que a mí ya no me contaron. De los 590,000 que a mí ya no me contaron, pues porque finalmente lo primero que hago es renunciar. Informar que no voy a firmar el seguro de gastos médicos mayores, que ahí tiene uno que aceptar, o que no voy a firmar el seguro individualizado de separación individualizada, que se le llama, que es un fondo de ahorro. Pues eso simplemente no los firmé, y ya no, por eso les digo que ya no se me informó de alguna otra prestación, y podría existirla. A lo que me refiero es que podría todavía, además de esto que yo he documentado, que efectivamente son estos dos seguros, hay un pago de riesgo que se le llama, que se da al año. Lo acabo de devolver, 417,000 pesos. Hay otros conceptos, efectivamente, 3,000 pesos por lentes. ¿Eso mensual, anual? 85,000. Yo entiendo que anual, pero no lo sé. A lo mejor es cuando uno lo solicita. No lo sé. Simplemente está señalado como una prestación. Lo que sí es mensual son 85,000 pesos para alimentos,
se dan al mes. Imagínense, ¿qué mexicano se puede dar el lujo de hacerse una despensa, una comida de 85,000 al mes? El requisito es que se gasten en un supermercado, ese es el requisito, o sea son alimentos, no, pero, o sea, y lo que sea, esa es la realidad. Sí, es un pago de supermercados, ese es claro, y por eso es que sí se gasta. Y por eso, o sea, la cantidad de recursos que se reciben por encima del sueldo, se reciben como sueldo 206,000 pesos líquidos, pero aparte están estos otros pagos, de alimentos, y este de riesgos y el aguinaldo, que es de más de 500,000 pesos, digamos que son los recursos en efectivo. Lo demás son prestaciones como estos seguros que son muy caros. Además se tiene un espacio de 25,000 pesos para pago de medicamentos que no están incluidos en el seguro de gastos médicos mayores, o sea, todavía hay además esa posibilidad de gastos médicos. Hay también la posibilidad de pago de colegiaturas hasta por 360,000 pesos al año. Y esto en realidad no tiene límite. Si hubiera colegiaturas que costaran más, se otorga el 90% de la beca a un ministro. Así es. A un ministro para que tome cualquier curso en México o en el exterior. Y hay quien sale al exterior también constantemente, porque eso, por ejemplo, yo no lo tengo contabilizado. Hay pago de boletos de avión de manera absolutamente libre, sí, cualquier solicitud de boletos de avión, pues eso yo no lo he contabilizado porque no sé qué consumo de boletos tengan los ministros. Se ha dicho que hay ministros que salen al extranjero prácticamente cada fin de semana. O sea, bueno, esto no lo sé, no lo he contabilizado. Pero por eso es que digo que hay, además de los 590,000 que sí están documentados, pues puede haber incluso otros ingresos. Con todo respeto, ministra, ¿son necesarios? ¿Los ha necesitado? Bueno, ¿es válido que se defienda? Yo estoy ganando por abajo de lo que gana el presidente de la República, que es lo que nos instruye el artículo 127, fracción segunda de la Constitución. Cada quincena regreso el excedente de este monto, que es de cerca de 130,000 pesos. Y eso es lo que percibo, que yo creo que ese es un salario altísimo para el promedio del salario de los mexicanos, que está, si mal no recuerdo, en 16,000 pesos. Un salario de este tipo es un salario más que suficiente para cubrir. Claro, pues los mexicanos estamos totalmente acostumbrados a pagar nuestros alimentos con nuestro sueldo, no esperamos un ingreso extra, nuestras medicinas, y yo hice las solicitudes de que ingresé para que se me inscribiera al ISSSTE, no se me quería inscribir y ya finalmente en el mes de abril ya se me empezó a descontar porque ya se me inscribió al ISSSTE. ¿Por qué? ¿Por qué no era necesario? Pues porque no se pensaba que deberíamos tener pensiones del ISSSTE, y entonces ¿para qué atención médica del ISSSTE? Que además se suele ningunear, que además da ese ninguneo a los organismos públicos de salud por los funcionarios, los más altos funcionarios de nuestro país. Lo que ha tenido como consecuencia es que no se le invierta dinero a los organismos públicos. Entonces, además de quitarnos las cuotas que finalmente deberían ser las cuotas principales para el propio sostenimiento, en este caso del ISSSTE, además pues resulta que les da hasta fundamento para que se esté justificando el propio maltrato que se hace a los organismos públicos. Entonces, yo estuve insistiendo en tener mi inscripción al ISSSTE, ya la tengo, incluso se burlaban, queremos ver que vaya al ISSSTE, que haga su fila en la clínica. A lo mejor me toca hacer mi fila en la clínica, pero lo que es verdad es que el día que yo decida tomar o ir con un servicio privado de medicina, pues no va a ser a costa del erario.
O sea, no me lo van a pagar vía un seguro, lo voy a pagar con mi sueldo, como debería y como le hace. Lo deberían de hacer todo mundo, como claro. Le hace el pueblo de México. Igual, si uno paga colegiaturas o si uno, pues también las pagamos, eso no va a cuenta del erario, pero sí es un exceso, es un absoluto exceso. Por eso digo que cuando comento que tiene como reminiscencias casi medievales, pues tiene que ver con un concepto de privilegio enorme. Hay una concepción y creo que eso es lo que pelean finalmente los jueces y los magistrados también, no solo los ministros en este momento, que creen que cuando se les nombra así como juez, magistrado, ministro, es por un reconocimiento personal. Ya tengo un cargo, ya me merezco, porque además hay embuida toda esta cultura meritocrática llevada al non plus ultra, no nada más en términos de mérito, digamos, de servicio público, sino hay un mérito intrínseco de yo lo merezco y porque yo lo merezco, entonces se justifican todos estos privilegios y se convierte en una especie de título nobiliario. Ya me nombraron, ya puedo yo salir y tener fuero en donde sea, servicios exclusivos, y se paga con esta cantidad de lujos que son inmensos. Que yo hice una cuenta muy sencilla. Si actualmente son 2.377 servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, incluyendo a la totalidad de jueces, magistrados y ministros que están percibiendo un salario inconstitucional que rebasa el salario del presidente. Son todos las personas juzgadoras más 700 funcionarios de la alta burocracia del Poder Judicial. Si estos 2.377 funcionarios ganáramos menos o el salario del presidente, tendríamos un excedente anual de más de 2.500 millones de pesos anual, y es una cantidad muy grande. Además llevamos 14 años violando este artículo que está vigente desde 2010. 14 años, entonces yo decía, luego que hemos ido a las pláticas, conferencias, foros, entonces les lo comento con la gente. Imagínense ustedes, pues estos 2.500 millones de pesos al año lo multiplicamos por 14 años. Qué enorme obra no se hubiera realizado con estos más de 30,000 millones de pesos. Ministra, ¿cómo sientes tú al pueblo de México? ¿Cómo está recibiendo esta noticia, esta información? ¿Y cómo sientes también a toda la gente en el extranjero que nos está viendo el día de hoy con este tema? Pues yo les he platicado mucho sobre esto y sobre otros excesos, que esos son también muy importantes porque hay muchos excesos jurisdiccionales. Los tribunales, los juzgados se extralimitan y entonces están interpretando la Constitución mucho más de lo que deberían, fuera del límite verbal que tienen los artículos constitucionales, y llegan a interpretarla tanto. Por eso es que llegó a atreverse un ministro a proponer que se interpretara el tema de la asignación de la representación proporcional, se interpretara fuera de lo que dice la norma escrita, para dar un resultado distinto pues a los representantes populares, y le llamaban a esto sobre representación, que eso es un tema viejo. Pues proponían la aplicación distinta de una norma jurídica, desatender el texto, pero esto no solamente lo hacen en esta materia, sino en muchas materias. Los jueces van desapegándose de la norma jurídica porque la sobreinterpretan. Esta sobreinterpretación, pues yo le llamo excesos. En la Suprema Corte yo me he puesto a contabilizar y lo he comunicado con los demás ministros. Creo que, por cierto, ha habido en algunos casos hasta receptividad sobre algunos de los temas en los que pues platicamos, y se hace evidente que se trata de excesos absolutamente injustificables. Entonces hay
hay figuras que incluso se han creado, facultades que no tenemos los ministros que se ejercen permanentemente, como le llaman a una figura reviviscencia de las normas. Cuando declaramos una ley inconstitucional, resulta que en los últimos años el Pleno de la Suprema Corte declara inconstitucional un artículo o una ley completa, una reforma, por ejemplo, la reforma electoral hace 2 años, sí. Y en lugar de declararla, que esa es la función que nos da la Constitución, declarar inválida una norma jurídica por no corresponder al texto constitucional, en lugar de hacerlo y ya, que esa es nuestra facultad, resulta que revivimos normas. Entonces se revivió la Ley General de Instituciones y Procesos Electorales anterior, que quiere decir que ya estaba abrogada por no era completa, pero ya estaba derogada, más de 300 artículos que se estaban reformando en el momento en que se declaran inconstitucionales por el Pleno de la Corte, reviven los anteriores. Cuando contraviniendo una decisión del Congreso de la Unión. No se puede. Bueno, no es una facultad que nos dé. No le pueden corregir la plana el Poder Judicial al Legislativo. Sí. ¿Se vale? Bueno, aquí se abusa de una facultad que le llaman en el mundo de última instancia que tenemos nosotros. Tenemos la última palabra a la hora de interpretar la Constitución. En el momento todas las autoridades, tanto el Poder Judicial como el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo, pues interpretan a la hora de aplicar una norma jurídica, la tienen que interpretar. Pero obviamente que esa interpretación pues tiene un sentido lógico, un sentido gramatical. Hay métodos de interpretación, justamente el que realiza el Poder Ejecutivo tiene que ser absolutamente apegado a derecho, le decimos, y ese apego pues nos da garantía pues finalmente al resto de los ciudadanos a la hora de recibir un acto del gobierno. Entre más se apegue a la norma jurídica, pues es un acto que nos da certeza, nos da seguridad al resto de la población. Pero cuando más se interpreta, se desapega, pues nos genera incertidumbre, porque el poder que está interpretando o sobreinterpretando una norma, pues no sabemos cómo lo va a ejercer, como esto que nos proponían de la supuesta sobrerepresentación. No le hagas caso a lo que dice ese artículo, interprétalo así, que quiere decir, como yo te digo, pues eso no podemos hacer, pero se hace. El Poder Judicial lo está haciendo constantemente y no nada más revive normas, ha estado invalidando normas que nadie le solicita, es decir, de oficio, junto con los propios, las acciones de inconstitucionalidad que resolvemos, los ponentes, los ministros ponentes proponen, además de este artículo que solicitó el promovente de una acción de inconstitucionalidad, sí, también este que también son inconstitucionales. Entonces estamos declarando de oficio normas como inconstitucionales, y además de eso, pues estamos también, que también pues es bastante grave, cometiendo otros excesos, como violando suspensiones. Nosotros, igual que en el caso del juicio de amparo, en el caso de las controversias constitucionales, podemos emitir una suspensión de un acto determinado, como la aplicación de una norma a un hecho específico, pero se le han dado carácter general a la suspensión de la controversia, que está prohibido, igual que en el amparo no lo tenía, ya se legisló sobre eso. Y lo peor, que en el caso de la acción de inconstitucionalidad, textualmente dice la ley en la materia, que es la ley reglamentaria del artículo 105, que no se pueden otorgar suspensiones, y se otorgan. Se han emitido varias suspensiones contraviniendo abiertamente normas jurídicas. Entonces son varios de los excesos que se cometen a la hora de emitir resoluciones. Ministra, ¿te has sentado con más ministros actualmente y que en las pláticas estén a favor y traten de no salir porque
Hay muchos que están a favor, pero no quieren dar la cara. ¿Te has reunido con ellos? No. Bueno, no, yo creo que en el caso de los ministros, sí con otras personas juzgadoras, magistrados que se han acercado, jueces de distrito, sí se han acercado en estos, sobre todo en los estados de la República, donde hemos estado acudiendo a foros, a conferencias o a, pues incluso asambleas públicas, se han acercado integrantes del Poder Judicial de la Federación. En diferentes estados. En los estados, sí, y para manifestar su apoyo a la reforma. Sí, en algunos casos comentan que pues no pueden hacerlo públicamente. Totalmente de acuerdo. En otros casos incluso sí se han pronunciado públicamente, donde ven condiciones para hacerlo según su estado, han sido más atrevidos. Pero en el caso de los ministros pues tienen posiciones muy marcadas ya. Sí, muy posicionadas. Entonces sabemos pues tres es demasiado ministras. Poder. Pues sí, y además tienen una posición que tiene que ver también con el momento de su ingreso y, por cierto, de los propios, del propio origen, quién los propuso, cuándo se les propuso. Tienen compromisos, aunque ellos no afirmen que son absolutamente apolíticos. Esta es la corte más política que ha habido, yo creo que en mucho tiempo, muchos pronunciamientos políticos permanentemente. No es casualidad que la presidenta de la corte se reuniera con un dirigente de un partido en pleno proceso electoral, ¿verdad? Sí, así es. Ministra, yo tengo dos preguntas, rapidísimo. Bueno, primero, preguntarle, a ver, esto a lo que usted renuncia hace que el pueblo de México la llame así justo, la ministra del pueblo. La primera, ¿cómo fue para usted entrar ahí a la Suprema Corte de Justicia? ¿Qué sintió? ¿Con qué se encontró así cuando entró? Yo creo que eso le interesa mucho a nuestra audiencia, le causa mucha curiosidad, ¿no? ¿Cómo se llevó con sus compañeros? Que ahora todo el mundo los conoce más, a la presidenta ministra Norma Piña, esta relación cómo es con ella. Y también, esta reforma al Poder Judicial pretende quitar todos estos privilegios de los que usted ya nos habló. Pero yo creo que también los mexicanos se preguntan, y quitándole estos privilegios ya, ¿esto va a significar que va a haber impartición de justicia como se debe? ¿O por qué es necesaria la reforma al Poder Judicial más allá de quitar estas extravagancias? ¿En qué va a beneficiar en la impartición de justicia esta reforma al Poder Judicial? Pues bueno, en general, en cuanto al trato personal, es curioso, pero como es un cuerpo muy pequeño, termina en general teniendo bastante buena relación. Podría pensarse, yo misma llegué a pensar que podía ser más tensa. Ha sido tensa los últimos días, pero en general no lo ha sido, para no mentir, en realidad, justamente porque nos vemos diario, porque estamos teniendo que discutir diario. Sin embargo, ha habido los momentos de tensión han sido fundamentalmente por posicionamientos. El momento en el que se atropelló en la segunda sala la votación de la ley de la industria eléctrica fue un momento muy tenso, pues ahí prácticamente tuvimos que romper 2 ministras con el resto de los ministros que estaban allí votando, pues algo que no estaba contemplado, que no está contemplado, que es este alcance de efectos generales a un juicio de amparo que quisieron extender, y de un tema que además ya había sido votado por el Pleno de la Corte a través de acciones de inconstitucionalidad, que fue justamente de la ley de la industria eléctrica. Pero fuera de esos momentos ha habido otros momentos. Yo asumí simplemente que me tocaba posicionar como minoría permanente y no he dejado de manifestarme tampoco, y por eso digo que hay que comentarlo. Tampoco se ha intentado evitarlo, que eso es importante.
Sí hubo de repente, sobre todo, pues extrañamiento. Llegó a decirme algún ministro, pero vas a salir a decirlo en Twitter o en tus redes. Y le dije, sí, no tengas la menor duda. Es que yo me imagino así como el primer día, ¿no? En la escuela, de que entras y con tus compañeros que a lo mejor ya se conocían desde antes y de repente así como que pues no los que muy bien. No, yo creo que lo que nos pasa a los abogados es que hay mucho endioseamiento de la corte. Entonces, y yo he visto varios compañeros, yo debo confesar algo terrible, porque sí, les va a sonar a muchos colegas terrible, pero yo nunca soñé con estar en la corte, es real. Me encanta la función jurisdiccional, por supuesto que yo creo que para un abogado el pensarse o el asumirse... Tienes la pasión de... Como un impartidor de justicia, por supuesto que es muy atractivo, es muy importante, y hay muchos abogados a los que yo les he oído eso, su sueño máximo es estar en la corte, porque hay un endioseamiento de la corte, digamos que se le piensa a cada ministro como especie de sabios, enormes autoridades, se piensa en las jurisprudencias, incluso se les ha llegado a dar hasta un valor superior al de las leyes, cosa que no tienen, porque las leyes tienen efectos generales. Claro. Las jurisprudencias, si bien son normas, son consideradas normas jurídicas, solamente son obligatorias para los propios jueces. Sin embargo, a veces se les quiere dar efectos generales también a las propias jurisprudencias, lo cual es absolutamente inadecuado. Pero hay esta sobredimensionamiento de los ministros. Afortunadamente, yo pues justamente he tenido desde fuera mucho contacto con esa realidad, con los propios ministros, sabía quiénes eran, nunca tuve esta perspectiva, afortunadamente, y no me ha sido difícil por eso, pues sí, claro, porque nunca los vi como los sabios que los han visto otros, y más bien lejos de eso he confirmado que no lo son. ¿Sentir con los jueces y los magistrados? Ajá. ¿Esa relación? No, ha sido muy interesante. Piña, perdón. Lo que debo, sí, porque hay que admitir esa parte. Hay una parte que es muy fascinante. Hay un ejercicio intelectual permanente que es fascinante. Estar discutiendo el alcance de la interpretación de las normas, de algunos principios, el poder mirar las diferentes, digamos que alternativas de la aplicación del derecho yo creo que para cualquier abogado, sobre todo cuando ya se tiene mucha experiencia en esta aplicación, pues es fascinante. Entonces eso es lo que hace mucho más fácil esta convivencia, porque finalmente hay un debate en el que no puede no escucharse estas interpretaciones. Entonces rompe con lo que uno puede estar todo el tiempo, digamos que contraponiéndose con los demás ministros a la hora de posicionamientos de fondo o de temas, digamos que los medulares, que es cuando sí sale pues perspectivas absolutamente distintas, en algunos casos incluso pues hasta descaradamente defensoras de intereses, y entonces ya no estamos hablando de derecho, estamos hablando en realidad de concepciones cuasi ideológicas, y no es que abiertamente ideológicas, y por eso es que llegamos a chocar. Pero la relación en general no es negativa, eso es lo que es cierto. También debo confesar que como corte tiene muy malas costumbres, estas costumbres de la mucha amabilidad de frente y los golpeteos de espalda, así funciona, hay mucha de esta conducta cortesana, digamos, de intriga, pues incluso de conductas que yo ya lo he cuestionado también ahí en el propio pleno, que he llegado a pensar y a reclamar que puede estársele, en mi caso, pues
invirtiéndose recursos públicos, por ejemplo, en cuentas ajenas a la Corte, donde se golpetea directamente, sobre todo que agarraron inercia por estarme golpeando, queriendo fabricar una imagen que me desautorizara a la hora de opinar, sobre todo de asuntos jurídicos, que eso es... sí, claro, entonces... Buscaban eso. Pues ha habido esa intencionalidad. Pero esa campaña te favoreció muchísimo, ministra. Yo creo que sí, el día de hoy ve dónde estás, cómo estás, ve el cariño del pueblo, esa parte es muy importante. Como tú lo dices, platicar con todos estos dioses y estar muy bien con todos los angelitos abajo te hace más grande. Creo que esa parte es muy buena, y que la iniciativa privada y el pueblo te tome como te toma, te vean como te vean. Y este mensaje para todos los mexicanos que estamos dentro de México y para los que no están dentro de nuestro país, es muy importante este mensaje, que sientan la seguridad que tienen una gran ministra, que caminas de la mano de todos los mexicanos, no de unos cuantos, para todas y para todos los mexicanos. Así es, así es. Ministra, yo le quisiera hacer una pregunta de carácter un poquito más personal, porque es de interés para nuestra audiencia y para mí también. ¿Qué sentiste cuando el presidente López Obrador te dijo, vas tú y adelante? ¿Qué siente cargar con esa responsabilidad? Pues eso, una enorme responsabilidad. Enorme, enorme. Más bien el tema, yo creo que de adaptación ha sido ese, el saber que hay una responsabilidad muy, muy fuerte, que pues uno tiene que responder pues justamente al tamaño de pensar en el país, en el bien público, en el bien común, en la aplicación general de las leyes. Hay una parte que también es muy bonita, que tiene que ver con esta reivindicación que por cierto pues se perdió, y por eso es que termino siendo una enorme minoría en la Corte sobre el tema de la justicia social. Se perdió de ser un país que construyó el derecho mexicano, la escuela del derecho, con una fuerte, digamos que inspiración y beta de justicia social. Se fue perdiendo todas estas décadas de neoliberalismo, pues prácticamente destruyeron nuestra reivindicación de la justicia social. Entonces esta parte la vivo con esa responsabilidad. Entonces obligada a estar mirando y a reivindicar juicios que tienen muy pocas posibilidades de ganar, de convencer, pues me toca argumentarlos bien, y eso me genera, por supuesto, la gran tensión de si no puedo tener todavía más argumentos para defender, y la argumentación y constatar la fuerza de la argumentación, porque la fuerza de la argumentación ha llegado ya a generar en la segunda sala convencer a los ministros en temas de pensiones, por ejemplo, que los tenían absolutamente desdeñados. Estamos logrando nuevos criterios, hemos logrado extender el criterio del otorgamiento de pensiones, sobre todo romper dos límites que tenían los ministros ya muy creados, el de las pensiones para, digamos, bueno, nosotros fortalecimos la extensión a concubinas, lo más que hemos podido con cada circunstancia específica que se presenta. Fortalecimos también interpretación de pensiones para viudas, de pensiones para personas con discapacidad, y estamos generando también, que es parte de lo que peleamos mucho, pues la defensa de los derechos agrarios en el caso sobre todo de defraudación de ejidos, la defensa... Los notarios muertos, los notarios que firmaron, los que no firmaron. Híjole, pero esto es en todo el país, ministro. Y defraudación de contratos, hacen válido cualquier contratito, aun y cuando expresamente se esté condicionando
condicionado de acuerdo con la ley agraria. Y te llevan a la corte. A que las asambleas aprueben. Luego no existe aprobación de asamblea y hacen válidos estos contratos en los que se le cede una parcela o un área grande a un particular. Los valida el propio Tribunal Agrario, llegan vía amparo a la corte y acá no se les defiende, incluso por formalismos, casi siempre es por formalismos, o de trabajadores que les cuesta mucho trabajo llegar también en muchos años venciendo las diferentes instancias, llegan a la corte y no se les defiende. Bueno, yo he asumido que pues es parte de la tarea que tenemos, pues reivindicar esta justicia social de los más indefensos, de los que menos pueden sostener estos mismos juicios. ¿Y estos notarios muertos que siguen firmando, ministra? Bueno, y pues tenemos todos estos fraudes que no se dejan ver, casi nunca se abren expedientes paralelos o de queja o de sanción o de denuncia penal en el caso de la corte. Pues sí, también existen y son esos, y son peritos, y son otro tipo y son servidores públicos que llegan a constatar hechos que no existen, o vía correos nos han querido, tuvimos un caso de una invasión en el lago de Chapala, había un correo electrónico, un funcionario validando una invasión. Es que el día de hoy el lago de Chapala, como se retiró el agua, muchísimos crecieron sus casas un poquito más, varias hectáreas. Justo ese es el temor de los vecinos, de que se siga. Ya hay inmobiliarias ahí construyendo y se están haciendo cotos en el lago de Chapala. O sea, y te estoy hablando en varias partes del país que se están apoderando de tierras, las cañadas. Sí. Pues esto, por ejemplo, que nosotros decimos, pues deberíamos tener más conciencia en la protección tanto ambiental como de los bienes naturales protegidos, de bienes públicos, más aún cuando cumplen estas funciones. Se desdeñan y pareciera que son tratados como si fueran asuntos privados, y se le da carácter absolutamente privada de partes supuestamente en condiciones de igualdad, cuando nosotros tenemos obligaciones también constitucionales al respecto. Entonces, pues es parte de los temas que nos obligan en la propia corte con los demás ministros. Ministra, ya para, como dice aquí mi querido Charlie, y entrarle al pancito, usted está en contra de este paro que están haciendo muchos ministros. Ayer, de hecho, fue usted tendencia ahí en redes sociales porque dijo que incluso procedería a una destitución de estos ministros, ¿no? Que están pues incurriendo en un delito al no trabajar. No sé si nos podría hablar un poquito más de eso, de este paro, ¿no? ¿Qué opina? Pues es que es absolutamente irregular, no solamente atípico, sino irregular, es ilegal. Porque en estricto sentido lo que nos permiten, o sea, nuestra Constitución separó en un apartado A los trabajadores en general y en un apartado B a los trabajadores al servicio del Estado. Esta separación se justificó porque los trabajadores al servicio del Estado estamos obligados a priorizar el interés público por encima de nuestro interés personal. Claro. Y con este motivo tenemos, por cierto, muchísima jurisprudencia, además de la propia ley burocrática, que nos da condiciones particulares. Al personal de confianza, o en nuestro caso de mando, no se nos reconocen derechos adquiridos, no se nos reconocen por no solamente tradición, sino interpretación directa de la normativa. En las jurisprudencias se reitera una y otra vez condiciones muy particulares para que pueda acreditarse una reinstalación o el reconocimiento de antigüedad o una liquidación, una indemnización. A los mandos no se nos reconocen esos derechos porque se entiende que hay una, digamos que
motivación inmediata, una necesidad inmediata de los titulares para mover rápidamente a los equipos de mando, porque su compromiso es primero personal del titular elegido en un poder ejecutivo, digamos un gobernador, un presidente municipal, un presidente de la República, que tiene que garantizar el ejercicio del servicio. En función de eso es que nombra a sus funcionarios, a los titulares, claro, a quienes tienen mando, y esos mandos pues tienen que tener esa condición de movilidad rápida. Si fueran inamovibles, si se les tuviera, por ejemplo, que reinstalar a quien fue, digamos que movido de una administración a otra, pues no tendrían posibilidades de tener equipos propios los titulares de los poderes. En el caso de los jueces no tenemos esa condición de movilidad de ese tipo. Sin embargo, no tenemos un reconocimiento de una condición distinta. Somos finalmente trabajadores al servicio del Estado y trabajadores de confianza, y aquí se viene interpretando otra cosa y se les considera de repente, o se nos autoconsidera, digamos, los jueces y los magistrados decidieron que van a pelear por sus derechos adquiridos, los que no le han reconocido, ya no digamos al personal de confianza mismo, sino a los propios trabajadores de base, que les negaron a las reformas laborales que hubo para el magisterio, les negaron esa condición, para los policías incluso, que ya no tienen condiciones de inamovilidad, pues justamente porque son trabajadores al servicio del Estado con una característica y con una misión muy particular, que es nada menos que la seguridad pública de la población. Bueno, en el caso de los jueces pues no tenemos una condición distinta. Y no se trata, por lo tanto, que eso es lo que lo hace sui generis, pues de un movimiento laboral. Aun y cuando se reclamen derechos adquiridos, no se le están reclamando a un empleador, porque resulta que los empleadores son los que se van a un paro de labores, los propios jueces, magistrados y ministros. Entonces, pues lo que prevé ¿Qué marca la ley nuestra en estos Constitución casos? Dice que tenemos derecho a huelga los trabajadores al servicio del Estado cuando se acrediten violaciones sistemáticas y generalizadas a las garantías mismas laborales que otorga el artículo 123 constitucional. Bueno, aquí no se acreditan, pero además no se está emplazando a huelga, pero además no hay una figura que se denomine paro de labores. Los paros de labores suelen hacerse como parte del emplazamiento a huelga. Lo hacen los sindicatos, porque lo hacen los trabajadores basificados que reclaman el cumplimiento de un contrato colectivo, porque son parte de las violaciones sistemáticas generalizadas a sus derechos laborales, pues reclaman el cumplimiento de un contrato colectivo de trabajo, o el cumplimiento de las condiciones generales de trabajo, o algún tipo de prestación específica que no se les ha reconocido, su derecho de sindicación, etcétera. Bueno, en este caso no hay huelga, no hay paro, no hay ni la figura que prevea que los mandos nos podemos suspender por razones personales, porque en este caso... Pero ni en el caso de la pandemia sucedió esto. O sea, bueno, ni en el caso de la pandemia, que lo único que se hizo fue inhabilitar términos o flexibilizar la contabilidad de términos. Pero la Corte no dejó de sesionar, vía Zoom, pero no dejó de sesionar. Los juzgados no dejaron de recibir demandas. Totalmente de acuerdo. Y en este caso no hay una emergencia de la población, no hay ninguna tragedia. Lo que hay es una demanda personal de jueces, magistrados y ministros. Por cierto, el sindicato se deslindó, no está participando Esa en parte estos, es muy buena, vale en la estos pena paros. comentarlo. Sí, porque se dice son los trabajadores. No, hay que decir que quienes están cerrando son los jueces, magistrados y ministros. Se esperó la Corte a que los trabajadores votaran, dicen los ministros. Bueno, y yo les digo, sí, los trabajadores, ¿cuáles? Los que son parte de nuestras ponencias, que son 100% trabajadores de confianza, no hay basificados, son los que votaron. Y vía una asociación civil de secretarios,
son los que votaron a favor de la suspensión de labores. Y dice el Pleno, bueno, no va a haber condiciones. No, sí hay condiciones, pues ya nos dejaron entrar, o sea, hay condiciones para seguir trabajando. Y en última tenemos, porque además los tenemos, más de 200 proyectos enlistados, es decir, elaborados, que de nada más falta que nos sentemos y los votemos. Es decir, podríamos seguir trabajando los 11 ministros porque tenemos materia de trabajo. Hay trabajo. Sí, o sea, si se fueran todos, si de veras no gobernáramos a nuestros colaboradores, que son los que se están supuestamente suspendiendo labores, que por cierto no tienen absolutamente nada que ver con el contenido de la reforma, porque ni les afecta ni no les afecta. Lo que les afecta es que se muevan a sus jefes. Yo destacaría, ¿cuál paro de labores que de entrada ilegal, pero siguen determinando y concediendo suspensiones en contra del debate de la reforma? El Consejo de la Judicatura, que es que todo ha sido bastante irregular. El Consejo de la Judicatura, que es el único órgano de gobierno propiamente dicho del Poder Judicial en la parte de los juzgados, del funcionamiento de la administración, de los juzgados y de los tribunales colegiados de circuito, se reúne y vota no la suspensión de labores, no si tiene o no legalidad la suspensión que ya hay, sino vota si les otorga días inhábiles a quienes están faltando a laborar, o a los juicios de quienes están faltando a laborar. Entonces resulta que en este momento nadie les ha dado autorización alguna para que falten, pero no les han suspendido sus salarios. Lo primero que se hace en un emplazamiento a huelga es la suspensión de salarios. Así es, y después, y ya hasta el final de la negociación de la huelga, que es el acto de presión, entonces se negocia si les pagan o no les pagan, y les llaman salarios caídos justamente por eso, les paga o no les paga el empleador. Bueno, pero aquí siguen cobrando. En este caso, aún y cuando no se ha decidido sobre una suspensión de labores, en el caso de los juzgados de distrito y de los tribunales colegiados, resulta que no se ha discutido, no se les ha autorizado la suspensión, pero ya se autorizaron días inhábiles y no han querido discutir de la suspensión del pago, y por eso pues qué comodidad. Además que van a reclamar en su horario de 9 a 3, o sea ya quisieran los demás trabajadores de este país así fueran todas las huelgas en ese horario. Hasta en eso está siendo privilegiado el propio Poder Judicial. Se da permanentemente todas las condiciones de excepción y se perdona a sí mismo el no cumplimiento de leyes. Entonces nosotros tenemos, y eso fue parte de lo que advertimos ayer, pues podrían estar sujetos a sanciones administrativas porque tienen la obligación de dar continuidad al servicio público, podrían estar sujetos a sanciones penales porque hay incluso un delito por cobrar lo que no se devenga, lo que no se trabaja. Y bueno, además de que hay un delito por la suspensión misma del servicio público por un servidor público, pero además podríamos ser sujetos o podrían ser sujetos a juicio político porque es por ser los que están suspendiendo, siendo los ministros, jueces y magistrados, que por cierto tienen fuero, pues justamente por eso son sujetos de juicio político para el retiro de ese fuero, porque pues son los que están encabezando la suspensión del servicio público. ¿Cuántos ministros están a favor y cuántos jueces y magistrados a favor y en contra? Bueno, se hizo una votación, en nuestro país hay en el Poder Judicial 1.642 jueces y magistrados, votaron, si mal no recuerdo, cerca de 1.200, dejaron de votar otros 200, y no se llegó y hubo un nivel de abstención de cerca de 300. Esos son los que respaldaron el paro en juzgados y tribunales colegiados.
En el caso de la Suprema Corte, pues votaron por justamente, entre comillas, solidarizarse con el paro, 8 ministros, y votamos en contra 3 ministras. Pero en el caso del personal fue todavía más dramático porque votó solamente una tercera parte de los más de 3,000 trabajadores de la Corte, votaron cerca de 1,000 y de esos 1,900 más o menos votaron a favor y 100 votaron en contra. La postura del sindicato. Y el sindicato justamente lo que ha estado reiterando con sus trabajadores es no participen porque estamos sujetos a cualquier tipo de sanción. No participen en el cierre. Si los jueces, magistrados o ministros cierran instalaciones, absténganse de participar. Ese es su llamado, porque finalmente no está emplazando el sindicato ni a huelga, ni a paro, ni a nada, y más bien terminó respaldando la reforma. Okay. Pues, ministra, te agradecemos muchísimo pues el tiempo, ya casi la hora que se... Sí, que sepas que es tu casa. Y refrendarte, sí, lo que aquí que la casa de Toño, este programa para venir a desayunar, las puertas están abiertas, se va a poner buenísimo. El tema ya de la se está poniendo, se está poniendo mejor con lo de los estudiantes y a ver quiénes más. Sí, qué bonita efervescencia ayer. Sí, en muchos estados salieron a manifestarse los muchachos. Pero es lo que sucede cuando hay un movimiento de transformación. Bueno, esa es la libertad, para que se vea que existe la democracia. Ayer era en pro, ¿no? Y en contra el fin de semana. Pero sí, pues es... Yo insisto, vivimos en la peor dictadura de la historia de la humanidad, ministra, porque están fallando aquí los dictadores bien gacho. Ministra, muchísimas gracias por venir a tomarte este café. Vamos a entrarle ya al desayuno, al pancito ese. Ministra, muchísimas gracias. Muchas gracias por venir. Muchas gracias, ministra. Esto es lo que le queremos transmitir a toda nuestra gente, que se vea tal como tú lo haces. Este es un programa para todas y para todos los mexicanos. Esto es como tú lo haces, ya eres ministra de todas y de todos los mexicanos. Estamos abiertos, si algunos otros ministros, jueces, magistrados quieren venir, tienen las puertas abiertas. Queremos transmitir los puntos de vista de todos para construir el México del futuro, todos juntos y todos unidos. Gracias, ministra. Muchas gracias, ministra. Faltaron temas, pero esperemos que nos acompañe pronto. Pues esta fue una edición más de Desayunando con Pérez. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y hasta pronto.